Buen día, alumnos. Vamos a continuar con los temas del siguiente eje, que era gastritis y hemorragia digestiva alta. Bien, cuando hablamos de los trastornos gastrointestinales, la gastritis suele ser uno de los más característicos que se presentan mucho en la tercera edad. Son muchos los adultos mayores que sufren de gastritis, donde alimentos que comían en su edad adulta, ahora de grande, ya en la tercera edad, le comienza a generar malestares e inconvenientes. Dentro de la gastritis, para poder entenderla, primero tenemos que recordar un poquito lo que es la mucosa gástrica, que la mucosa gástrica es muy particular porque es más gruesa que el resto de las mucosas que nosotros conocemos, por ejemplo, de la boca, de los labios, y tiene ciertas características como factores protectores, no solamente hacia lo que ingerimos desde afuera, sino también de lo que produce en sí, porque dentro del estómago se produce lo que se conoce como el ácido clorhídrico, que tiene un pH menor a 3, va de 1 a 3, y es necesario que mantenga ese pH para poder disolver, destruir, degradar, sería la palabra correcta, los alimentos y formar lo que se conoce el quimo. Es decir, nosotros cuando ingerimos el alimento, masticamos, movemos la lengua, cortamos, desgarramos con los dientes, formamos lo que se conoce como el bolo alimenticio, que con la lengua lo empujamos hacia atrás y va a parar al estómago. En el estómago, ese bolo alimenticio, que no es nada más que nuestro alimento cortado en partes pequeñas, en el estómago, con ayuda del ácido clorhídrico, se forma en una pasta eh, acuosa llamada quimo, que luego pasa al intestino delgado. Es necesario que eso sea así para que los otros componentes del sistema gastrointestinal puedan actuar sobre ese alimento y degradarlo en sus componentes esenciales, porque nosotros no absorbemos una lechuga. Como ustedes recordarán, nosotros absorbemos los aminoácidos, las proteínas derivadas tanto de origen vegetal como de origen animal, más de origen animal. La mucosa gástrica tiene factores protectores, que es un moco especial que la protege del mismo ácido clorhídrico, secreta bicarbonato, es una de las fuentes de bicarbonato, células epiteliales, la prostaglandina, tiene una rápida regeneración y reparación de los tejidos y un buen flujo sanguíneo. Aquellos factores agresivos, es decir, que pueden causar daño y de ahí derivar alguna de las patologías que vamos a ver más adelante. Para empezar, el mismo ácido clorhídrico, la pepsina, que es un péptido liberado empieza en la boca y se continúa en el estómago, la bilis. ¿Por qué la bilis? La bilis, como ustedes saben, se produce en el hígado. Del hígado pasa al intestino delgado. Tiene un pH básico, es decir, que es un pH de 7. 7 y a veces 7,5, casi a lo que es el pH de la sangre. Pero es básico en comparación a lo que hay en el ambiente interno o en el antro del estómago. Entonces la bilis, si por algún motivo, alguna patología, logra pasar del intestino hacia la cavidad del estómago, puede generar mucho daño porque la mucosa está preparada para soportar al ácido clorhídrico, no a la bilis, que es más básica. Helicobacter pylori, que es una bacteria, esto se ha descubierto en las últimas décadas, que ya la mayor parte de la presentación clínica de la gastritis, que luego deriva en una úlcera, que puede o no derivar en una úlcera, se debía a un agente patógeno, o sea que ya no era solo la presencia del ácido clorhídrico, sino que se encontró, haciendo biopsia en la zona, el Helicobacter pylori, que vive en un ambiente ácido, vive y se reproduce en un ambiente ácido. El tabaquismo y el estrés pueden ser otros factores
que agraven a la mucosa gástrica. Esto es la mucosa gástrica normal, así como lo ve el médico cuando hace la endoscopía, y estas son pequeñas ulceraciones, fíjense que son pequeñas, y esto ya es una gastritis intensa, esta es leve a moderada, y esta ya es una gastritis, que es una inflamación del tejido, fíjense cómo se deforma en comparación a lo que es la mucosa, se va deformando por las zonas inflamatorias. Esta zona rojiza a veces tienden a sangrar, y si esto no se protege, no se trata, esas úlceras se van convirtiendo en pequeñas úlceras que pueden llegar a la perforación total de la mucosa y de la pared del estómago. En términos generales, la gastritis se define como una inflamación de la mucosa gástrica. Histológicamente se observa la inflamación de la mucosa y a veces permite esta observación, suele ser el diagnóstico más preciso. Se van a clasificar en agudas y crónicas. Las agudas son las no específicas, la infecciosa y la hemorrágica aguda. En la no específica entra en lo que es asociada al tabaquismo y al estrés, porque realmente no hay una causa definida, pero se sabe que la mayoría de los fumadores presenta gastritis, entonces se lo toma como una causa, pero no se dice que no se asevera que realmente sea así, sino que se ha comprobado que muchas de las personas que presentan gastritis son fumadores de larga data, o son personas muy nerviosas que sufren este tipo de gastritis agudas, que son exacerbaciones y que luego disminuyen, dejando prácticamente la mucosa intacta. Infecciosas son aquellas donde encontramos el Helicobacter pylori, y la hemorrágica aguda es donde la mucosa se traumatiza de manera espontánea y comienza a sangrar. En las crónicas tenemos de nuevo las no específicas y las específicas. Dentro de las agudas no específicas, como le dije, el alcohol, los fármacos, algunos alimentos irritantes, la uremia, agresiones térmicas y la radioterapia. El alcohol se absorbe en la mucosa gástrica. Un consumo excesivo de alcohol va a llevar que la mucosa se vea afectada y comience a tener una irritación al mismo. Al igual que los fármacos, es muy conocido que los AINE, en especial la aspirina, si se come en ayuna, puede causar una exacerbación, una irritación en la mucosa gástrica. Dentro de los alimentos irritantes están los picantes, los ajíes, sobre todo para aquella población que no está acostumbrada a comer. Por ejemplo, personas de Argentina que van y comen comida mexicana que tiene mucho picante. Agresiones térmicas, tomar el mate, en nuestra región, por ejemplo, tomar el mate muy caliente. Y la radioterapia, que es un tratamiento contra las neoplasias. Las infecciosas, como le había dicho, están asociadas al Helicobacter pylori. Lo ideal es tratar de identificar de manera temprana que se trata del mismo. Casi siempre es a través de una endoscopía gástrica y se toma una pequeña muestra y esa muestra se manda a analizar y ahí se determina si está presente o no el Helicobacter pylori. Y de ahí se hace un tratamiento. El tratamiento suele ser de 14 a 21 días, es un tratamiento largo y muchas veces suele haber reapariciones después de un tiempo. La gastritis hemorrágica puede deberse al consumo de AINES de manera crónica o por estrés como quemaduras extensas, traumatismo cerebral, sepsis, politraumatismo, es decir, que haya una causa directa sobre la zona del estómago. En la aguda no específica vamos a tener el dolor característico en el epigástrico, anorexia, es decir, la persona no come, náusea o vómitos, puede ser secundario a la ingesta de ciertos alimentos, fármacos, alcohol o algunas situaciones clínicas como la uremia, agresiones térmicas o radioterapia. Está autolimitado, es decir, que va a durar mientras no se aplique el tratamiento que corresponde. Casi siempre el tratamiento es hacia los síntomas
y no sobre la causa aparente, porque justamente no se conoce la causa. Si se sospecha que sea por alimento, se le sugiere a la persona que cambie su dieta, que sea una dieta blanda, que sea una dieta con bajo contenido de condimentos, de caldo, de sal. Si toma ciertos fármacos, se debe evaluar la interacción farmacológica. Si toma alcohol, se le sugiere que disminuya o deje el consumo. Hacer análisis de sangre para determinar si la urea en sangre no está elevada, y si es así, ya tratar la causa sería a nivel renal. Recomendarle que tome el mate tibio, un poquito más tibio o un poquito menos caliente a lo que toma regularmente. Y en cuanto a la radioterapia, es esperar hasta finalizar el tratamiento. O sea que va a estar el cuadro de la gastritis aguda limitado hasta que se administre algo específico para el síntoma, pero la causa no se la puede tratar porque puede ser, no tiene un origen específico. En la infecciosa se considera la más grave, sobre todo si se presenta en inmunocomprometido, en especial los pacientes con SIDA. También está la gastritis flemonosa dentro de las infecciosas. Esta es una infección bacteriana en la pared gástrica, casi siempre se da por estreptococos y en pacientes inmunocomprometidos. Es muy raro ver una gastritis bacteriana en un paciente sin una patología inmunocomprometedora. Se detecta con radiografía, donde se ve aire en la pared gástrica y zonas de necrosis difusas con aspecto purulento. Otras causas que pueden llevar a tener una gastritis infecciosa son la tuberculosis, la sífilis, hongos como la cándida, que suele estar en la boca. Si uno tiene una infección de cándida en la boca, es probable que el mismo migre hacia el estómago y termina anidando ahí y causando problemas. O infecciones parasitarias si comemos alimentos mal cocidos. Por ejemplo, la carne de cerdo suele transmitir algunos parásitos si no está cocinada como corresponde. La TBC, la tuberculosis, como nosotros ya lo vimos anteriormente, no solamente es a nivel pulmonar, sino que a veces suele migrar a través del sistema linfático hacia otros órganos. En este caso puede afectar al estómago. Algo similar pasa con la sífilis. En la gastritis aguda por Helicobacter pylori, que esto es algo que se viene gestando ya desde la década del 80 aproximadamente, donde se descubre a este agente infeccioso que vive en la mucosa gástrica y en un ambiente ácido como lo es el estómago, porque anterior a esa etapa se considera que ningún agente infeccioso podría vivir en un ambiente tan ácido. Sin embargo, a medida que van avanzando las pruebas y los tratamientos, las pruebas bacteriológicas, mientras se fue desarrollando lo que es la rama de infectología, fueron viendo que sí, no solamente el Helicobacter pylori puede vivir en ambiente ácido, sino que, como vimos, algunos hongos, algunas bacterias también pueden vivir en ese ambiente ácido, con lo cual se llegó a la conclusión de que ahora hay que buscar, si no se presenta con la clínica, algún agente infeccioso que la esté causando. Les vuelvo a repetir, antes, hasta hace 20 o 30 años atrás, no se concebía de que algún agente infeccioso podría sobrevivir al ácido clorhídrico. Hoy se sabe que hay bacterias que sobreviven a un pH menor a 3 incluso. Es muy frecuente, tiene una fase inicial, donde hay una reacción inflamatoria tanto del cuerpo como del antro del estómago. Es una clínica inespecífica, está autolimitada, hace que en la práctica no presente un cuadro clínico importante. Esto es lo que lo transforma en un problema a resolver. Porque al ser inespecífica y autolimitada significa que infecta la mucosa. Como le dije anteriormente, la mucosa del estómago tiende a regenerarse rápidamente, con lo cual infecta
el Helicobacter pylori causa la inflamación, la misma mucosa se regenera, pero no se regenera por completo, sino que queda una pequeña cicatrización, que es ahí donde se termina alojando el Helicobacter pylori, con lo cual la persona presenta el dolor agudo, puede durar 1, 2, 3 días y luego ya vuelve a comer como corresponde, el dolor desaparece. Pero esa clínica se va presentando de manera regular, es decir, en la primera infección muchas veces ni siquiera causa fiebre, sino que es el dolor en el epigástrico, la persona lo toma como que comió algo que no corresponde y lo deja pasar. Luego al mes siguiente se vuelve a presentar, luego va presentándose cada 2 veces al mes, cada semana, hasta que llega a un punto que no puede comer más. Muchas veces para cuando llega a ese punto que la persona ya no tolera el alimento, que el simple hecho de comer una galletita de agua o un pedacito de pan, le lleva a tener dolores muy agudos. Cuando se termina haciendo la endoscopia, ya se descubre una mucosa muy lastimada en un amplio sector y el tratamiento se vuelve más largo y comprometido. Los AINES pueden producir lesiones en la mucosa, como petequia, quimosis, erosiones, tiene un efecto tóxico directo sobre la mucosa, inhibe la síntesis de la prostaglandina, sobre todo en el cemento COX-1, y aumenta la adhesión de leucocitos. Otros factores predominantes para el desarrollo de complicaciones es una historia de enfermedad ulcerosa, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas son inflamaciones constantes no solamente del estómago, sino también de todo el aparato intestinal. La edad, que sea mayor de 60 años, usualmente el diagnóstico definitivo de gastritis llega a los 79 años. Sobre todo porque hay una alta dosis de AINES. El tipo de AINE específico es la aspirina la que más suele causar. Por eso, hoy por hoy, se recomienda comenzar en un tratamiento con AINES, con el paracetamol, y de ahí ir pasando hacia las otras presentaciones. Hoy por hoy tenemos muchísimos AINES. El lactroceno, por ejemplo, es un AINE que tiene una buena tolerancia como antipirético, como analgésico, y que tiene una baja tasa de impacto tóxico sobre la mucosa gástrica. Por eso hoy por hoy dejó de ser el paracetamol y se pasa directamente al lactroceno. Puede afectar los factores de anticoagulación, sobre todo en pacientes que ya tienen hipertensión, tabaquismo, antecedente de alcoholismo y que hayan iniciado algún tratamiento oncológico. Los corticoides también pueden causar algún tipo de impacto, lo vamos a ver más adelante, se llama síndrome de Cushing. Este síndrome tiende a afectar de manera generalizada, no específicamente al estómago, pero sí es otro de los órganos diana que puede afectar. Como la parte epistemológica, la incidencia es de un 25% con dolor en el en el epigástrico, del 10 a 30% presenta úlcera a los 6 meses, sobre todo los que tienen una infección por Helicobacter pylori. Justamente lo que decía, en la primera infección no presenta ni fiebre, pero los procesos se van repitiendo, esos dolores en el epigástrico, hasta ya en un punto donde no hay tolerancia de ningún tipo de alimento, y para cuando se hace la endoscopia ya se encuentran estas úlceras en la pared gástrica. Sensibilidad de los síntomas de la gastritis para predecir una úlcera es menor al 25%, es muy baja. La incidencia de hemorragia de 5 a 13 veces mayor, sobre todo en un adulto, en un anciano. El riesgo es dosis dependiente, es decir, que a mayor dosis de la droga, más riesgo de sufrir una gastritis o una úlcera gástrica tiene esa persona. Sin contar que en el adulto mayor, como ustedes habrán visto, existe lo que es la polifarmacia, donde un adulto mayor de 70 a 75 años consume entre 4 y 5 medicamentos. Esos 4 o 5 medicamentos puede ser uno para la hipertensión, aunque a veces son 2 o 3 para la hipertensión,
para la diabetes si es diabético, para el control del colesterol, para el control de la glucemia. Entonces un adulto mayor con diabetes y con hipertensión puede estar tomando hasta 6 medicamentos en diferentes tomas durante el día. Los AINES son la causa de úlcera refractaria al tratamiento, más aún cuando se asocia con alcohol y tabaquismo. Entonces, esa presentación ulcerosa, estas úlceras que se puede presentar a 6 meses de iniciado la gastritis sin un tratamiento específico, puede derivar en una hemorragia digestiva aguda. Usualmente una hemorragia digestiva aguda. Si no es en exceso, la persona no se suele dar cuenta. Se da cuenta recién cuando sus deposiciones son de color negro y fétido, es lo que nosotros conocemos como melena. Es decir, el paciente va y consulta cuando presenta este tipo de defecaciones, que suele llamar mucho la atención por su color y por su olor, van y presentan la consulta. Ya hay que estimar que mínimo lleva 3 días o ese sangrado es de hace 3 días. Hay que tener en cuenta que puede estar sangró hace 3 días o viene sangrando desde hace 3 días. ¿Por qué? Porque esa sangre pasó por todo el aparato digestivo, es decir, por los 7 metros de intestino delgado, el 1,5 metros de intestino grueso y recién ahí llegó al colon y fue expulsado. El resto del proceso digestivo siguió normal. Y dependiendo de la velocidad y de la dinámica gastrointestinal de ese individuo, sobre todo asociados a sus evacuaciones, puede ir de 24 a 72 horas. Por eso, un paciente que presenta melena es probable que haya sangrado o que esté sangrando de manera profusa, se dice, cuando sangra levemente, como un goteo constante, y no se dio cuenta. Ahora, si el sangrado es excesivo, ya sea porque la úlcera es muy grande o la úlcera está sobre un vaso, usualmente distiende la pared del estómago y el paciente suele expulsar a través de un vómito en proyectil sangre roja, sin digerir. Esa es una hemorragia digestiva aguda grave y de alto volumen. Acá vemos una endoscopía donde se ve el sangrado activo. Esto también es una úlcera, fíjense, no es muy grande, pero sí es profunda en su extensión. La hemorragia digestiva aguda es el sangrado a nivel del tubo digestivo. Según su localización puede ser alta. La fuente queda localizada por encima del ligamento de Treace, es decir, por encima de lo que es el píloro en adelante. Se caracteriza por hematemesis, que es vómito de sangre roja o en pozo de café. Hematemesis. Y melena, que es la emisión de heces negras pegajosas y con olor fétido. Y la baja se localiza por debajo del ligamento de Treace y se caracteriza por la hematoquesia, es decir, la emisión de sangre roja por el recto. En este caso la hematoquesia puede ser dos, microscópica y macroscópica. La macroscópica es cuando nosotros vemos las heces con las hilas o filas de sangre roja rodeando a la misma, o en caso de que sea un poco más líquido, en la materia fecal. Y la micro es cuando ya viene incorporado dentro de la materia fecal, por fuera parece ser una catarsis normal, con su consistencia y colores habituales, pero por dentro esa materia fecal puede estar teniendo pequeños hilos de sangre. Por eso muchas veces a estos pacientes se les pide que junten su materia fecal de 1 o 2 días para llevarlos al laboratorio y hacer la correspondiente análisis para determinar si no hay una hematoquesia microscópica donde hay pequeños rastros de sangre, pero significa que en algún lado está teniendo un pequeño sangrado ese paciente. Ante un paciente con signo de shock hipovolémico que presenta aumento de la urea en sangre con creatinina normal, hay que sospechar una hemorragia digestiva alta, aún en ausencia de la clínica anterior. Es decir, ya vamos a ver más adelante lo que es el shock hipovolémico, pero básicamente el shock hipovolémico es la disminución de la sangre circulante.
Si un paciente se nos presenta con esta característica, donde aparte tiene una clínica presencial en lo que es el laboratorio, se tiene que sospechar que tiene una hemorragia digestiva alta a pesar de que no tenga ni hematemesis, ni melena, ni hematoquesia. Muchas veces la hematoquesia es justamente microscópica y se termina averiguando después. Este es el ligamento de Trein, que es básicamente después del duodeno. Fíjense, este es el esófago, el cardias, el cuerpo, el antro del estómago. Aquí se encuentra el píloro, esto es el duodeno. Entonces, hasta el duodeno, acá está el ligamento de Trein, se considera hemorragia digestiva alta. Por debajo del mismo, es decir, finalizando el duodeno, o prácticamente en alguna bibliografía, desde la cuarta porción del duodeno, ya se considera una hemorragia digestiva baja. Recordando de nuevo los conceptos, la hematemesis, vómito de sangre roja, lo que indica sangrado activo en el esófago, estómago, duodeno. Aparece mezclada con los alimentos o el jugo gástrico. Hemoptisis, que es sangre procedente del aparato respiratorio de aspecto espumoso que se elimina tosiendo. Es decir, que si el paciente vomita sangre pero no tiene ninguna alteración respiratoria, es proveniente del esófago, duodeno o estómago. Pero sin embargo, expulsa sangre que no es solamente sangre propiamente dicha, sino que tiene un aspecto como de espuma sanguinolenta, entonces, y además tose, entonces tenemos que sospechar que eso viene de los pulmones, con lo cual ya es otra patología. Puede estar derivada, por ejemplo, de una TBC, de una neumonía complicada y demás. El vómito en pozo de café es un sangrado menor, reciente, que ha tenido tiempo de reducirse al estar en contacto con el jugo gástrico. ¿Qué significa? Que si bien el paciente sangró durante ese día, horas antes de haber presentado ese tipo de vómito, el sangrado es leve y no causó un gran volumen en el estómago. Entonces ese sangrado quedó en el estómago en contacto 1, 2, 3 horas con el ácido clorhídrico y luego fue expulsado con ese aspecto de pozo de café, que básicamente es lo que queda del residuo de la cafetera. Por eso se le llama pozos de café. Melena son las S negra, dolor fétido, pastosa, muy adherente, que significa sangrado de tubo digestivo alto. Siempre que un paciente presente melena, nosotros como enfermeros tenemos que informar de inmediato porque el paciente pudo haber sangrado hace 3 días o está sangrando desde hace 2 o 3 días. La hematoquesia, que es un sangrado rojo oscuro, que embadurna el entorno de las heces, cuya presencia en el colon derecho, lesiones altas del intestino delgado. ¿Qué medidas inmediatas vamos a tomar? Casi siempre tacto rectal, para determinar que el sangrado no haya un sangrado ahí. Sonda nasogástrica, para confirmar el origen alto del sangrado. En este caso, la sonda nasogástrica no se utiliza para alimentación, sino para descomprimir el estómago del contenido gástrico y evaluar si ese contenido gástrico que nosotros extraemos por la sonda es o contiene sangre. Esto nos permite evaluar el pronóstico, el resangrado, si es que vuelve a sangrar, y la limpieza del estómago. Sobre todo, si el origen de la hemorragia está asociada, por ejemplo, al consumo de fármacos, o que el paciente haya ingerido algún tipo de producto químico sin querer, y se hace esa limpieza o lavado de estómago que se llama frecuentemente. Como medidas inmediatas, estabilizar hemodinámicamente al paciente, es decir, al haber un sangrado, lo que se pierde es sangre circulante. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de mantener ese volumen sanguíneo circulante y que el paciente no entre en lo que se conoce como la presentación más grave de todo sangrado, que es el shock. Restaurar el volumen intravascular, mantener permeables las vías aéreas, corrección de las alteraciones electrolíticas de coagulación,
valoración del volumen de sangrado y valoración endoscópica urgente en las primeras 24 48 horas para determinar el origen de ese sangrado. Entonces vamos a tener una clasificación estándar donde la hemorragia digestiva alta puede ser masiva y no masiva. En la no masiva, es decir, que es un sangrado de poca cantidad, de leve a moderado. Con la endoscopía se llega al diagnóstico, muchas veces se ve el sangrado activo, o puede que no. Si no cesa la hemorragia o recurre, hay que volver a hacer una tomografía, una radiografía o incluso una angiografía, que es determinar todo el árbol arterial que rodea el estómago para llegar a un diagnóstico. Y si aún así no se encuentra el diagnóstico, ya hay que hacer un protocolo de sangrado de origen desconocido, es decir, el paciente está perdiendo sangre, pero evidentemente no es en el estómago, pero en algún lado está sangrando. Muchas veces este sangrado en las mujeres se suele confundir con sangrado post-embarazo ectópico. Si cesa la hemorragia, valorar cómo y completar con otros estudios y pruebas para determinar. Y en la hemorragia masiva, sí o sí, tenemos un sangrado profuso, abundante, donde puede aumentar el volumen del estómago o trasladarse a través de todo el intestino delgado. Orientación diagnóstica. Para la no masiva, tenemos que tener en cuenta si hay vómitos en pozo de café, si presenta melena, cuándo fue la primera vez, cómo fue esta melena. Cuanto más pegajosa es, significa que más tiempo estuvo ese sangrado dentro del tubo digestivo. Que no haya alteración de los niveles de conciencia, si hay palidez moderada, si hay astenia, extremidades frías, ligera taquicardia. Cuando hablamos de ligera taquicardia hablamos más o menos de 100 latidos por minuto, es decir, en el límite entre lo que se considera el parámetro, recuerde que el parámetro es de 60 a 100, una ligera taquicardia suele entrar entre los 100 y 110 latidos por minuto, y que la tensión arterial no supere los 100 milímetros de mercurio, la diastólica en particular. En la masiva, casi siempre hay que evaluar la hematemesis, las alteraciones de nivel de conciencia, hay una palidez intensa que incluso llega a cianosis, sudoración, taquicardia, hipotensión, e incluso el paciente tiene oligoanuria, que es la ausencia de diuresis o una diuresis muy escasa. Etiología. Para una hemorragia digestiva alta, lo más frecuente es una úlcera péptica, que es cuando ya se presenta una lesión constante, permanente, donde la mucosa ya no se puede regenerar y termina generando ese espacio de ausencia de mucosa protectora, donde el tejido, el músculo liso del estómago está expuesto al ácido clorhídrico y continúa degradándose y continúa sangrando de manera permanente. La gastritis erosiva, que es lo mismo, donde se va perdiendo constantemente la mucosa protectora y se queda expuesto el tejido de músculo liso. Las varices esofágicas, esto se suele presentar mucho en pacientes que tienen cirrosis hepática, donde hay una formación de varices, lo mismo que ustedes ven en las piernas, de manera superficial. Bueno, se puede presentar a lo largo de todo el esófago. En este caso, a diferencia de lo que pasa en los miembros inferiores, donde las varices están entre la piel y el músculo, que se considera un poco fuerte el músculo, en este caso las varices esofágicas tienden a crecer muy grandes porque el músculo liso no presenta resistencia. Mucosa fina hacia adentro, músculo liso hacia afuera, la varices se desarrolla de manera tortuosa, grande y en todos los 25 centímetros de extensión del esófago. Esas varices esofágicas tienden a sangrar muchísimo y se dan mucho en los pacientes
con enfermedad antecedente de alcoholismo de larga data. Síndrome de Mallory-Weiss, tumores del tubo digestivo, son más raras, con trastorno de la hemostasia, son ya un poco más rara la presentación. Excepcionales, es decir, que puede o no estar presente la hemorragia digestiva en los divertículos duodenales, anomalías vasculares, las fístulas, los traumatismos hepáticos, enfermedades pancreáticas, la vasculitis sistémica, endometriosis. Son raros los casos que teniendo esta patología presente hemorragia digestiva alta. Otras son los cánceres esofágicos, donde la persona tiene una historia de disfagia, el cáncer gástrico, donde hay restricción dietética. Estos son simplemente de manera informativa de cuáles otras patologías pueden causar sangrado, una hemorragia digestiva alta. Trastorno de la hemostasia, sobredosis anticoagulante o antecedente de hemorragia o trastornos congénitos de la coagulación. Las complicaciones, esofagitis, hemorragia con frecuencia masiva, generalmente limitadas en el tiempo, estenosis esofágica, úlcera esofágica o esófago de Barrett, que esto solo se comprueba que es como un cerrado permanente del cardias. La úlcera péptica es un defecto de la mucosa gástrica que se extiende hasta lo que es la mucosa y permanece como consecuencia de la secreción ácida del ácido gástrico. Todo esto que nosotros vemos aquí envolviendo el interior del estómago es la mucosa. Esta mucosa es muy ancha, es específica para la función, no solamente secreta y mantiene el ácido clorhídrico, sino que libera un moco que evita que el ácido clorhídrico quede en contacto directo con la mucosa. Cuando por alguna razón, ya sea, por ejemplo, este es una ilustración de lo que hace el Helicobacter pylori, donde ingresa al estómago, se mete en la mucosa del estómago y comienza a liberar una sustancia que daña la secreción del moco. Entonces se va perdiendo, fíjense aquí se muestra, se va perdiendo la mucosa y en esa zona donde se pierde la mucosa el ácido gástrico toca, lo va degradando y cada vez va degradando más hasta llegar al músculo liso y terminar, incluso la presentación más grave sería una perforación de esta pared. Afecta al 10% de la población a lo largo de su vida, más frecuentes las úlceras duodenales, es decir, las que se presentan en el duodeno, máxima incidencia en los 55-65 años, con lo cual estas úlceras son ya en la presentación de los adultos mayores. Está muy asociada al Helicobacter pylori, también puede estar, sin embargo, puede no ser infecciosa, sino que ser química y estar asociada al consumo frecuente de AINES, es normal, hasta hace un tiempo atrás. Parte del tratamiento de una persona con infarto, bueno, hasta hoy en día se sigue dando el mismo tratamiento, parte del tratamiento de la administración constante de ácido salicílico, que es el AINE o la aspirina comúnmente conocida. De hecho, parte del tratamiento para un hipertenso o con problemas cardiovasculares suele ser el consumo o la recomendación del consumo de 100 hasta máximo de 325 miligramos de aspirina. Ácido acetil salicílico. Hoy cada vez se está reduciendo a más, se recomienda ahora como un máximo de 100 a 150 miligramos para evitar esta erosión y la presentación de úlceras gástricas. De hecho, en los años 90 había una publicidad que se dio mucho en el país donde se recomendaba para prevenir la presencia de un infarto agudo del miocardio que la persona consuma la aspirina donde se podía comprar en los kioscos
hasta hoy en día sigue siendo de venta libre, pero en aquel entonces la publicidad recomendaba consumir, a pesar de no tener ningún tipo de patología cardíaca, como prevención comenzar a consumir este tipo de AINES, hasta que se descubrió que el consumo crónico sin ningún tipo de clínica avalante terminó causando muchas gastritis y úlceras, sobre todo úlceras gástricas. Es infrecuente la hipersecreción ácida, eso ya tendría que ser un poco congénito, donde la persona produce muchísimo ácido gástrico, pero no suele ser común. Por eso dice infrecuente, otras infecciones o incluso una obstrucción intestinal. Finalmente hay que tratar de diferenciar entre otras causas posibles para la hemorragia digestiva alta, la esofagitis, la úlcera gástrica y la gastritis erosiva aguda. Para confirmar una hemorragia digestiva, lo ideal es una endoscopía. Bueno, hasta hace poco se consideraba uno de los procesos más invasivos, leve, más seguro, pero hemos tenido casos donde han fallecido personas al hacerse un procedimiento que se consideraba sencillo. Sin embargo, este procedimiento debe hacerse bajo anestesia general de la persona, porque si no la misma tiene el reflujo, el reflejo de nauseoso que se encuentra al estimular la úvula y no permite la entrada o se resiste a la entrada de los elementos que debe hacer. Sin embargo, aunque usted no crea, en un paciente alcohólico, por ejemplo, que venga sangrando, se le hace la endoscopía sin anestesia. ¿Por qué? Porque está alcoholizado, la anestesia o no le va a tomar como corresponde, o al contrario, va a ser un efecto mayor donde va a suprimir el sensorio y el paciente igual se nos puede morir. Sin embargo, se le debe hacer la endoscopía para determinar dónde es el sangrado, si son derivantes de varices esofágica o del sistema gástrico. Como plan terapéutico, evitar nuevos vómitos, evitar el sangrado, para eso se hace la gastroscopía, donde se suele inyectar 6 centímetros cúbicos de adrenalina, que es 1 sobre 10.000, sobre todo si es una erosión gástrica. Esto se da en el paciente que viene alcoholizado. En este caso se le hace la gastroscopía sin anestesia. ¿Por qué? Porque está alcoholizado. En el alcohólico ustedes van a ver que se le realiza la endoscopía sin llevarlo en anestesia. Otros que sea una cirugía por hemorragia refractaria o una radiología intervencionista con inyección de vasopresina o embolización, que no es otro que tratar de generar un émbolo sobre el foco del sangrado para ocluirlo y que deje de sangrar. Muchísimas gracias por su atención. Pronto le voy a estar subiendo los otros temas. Que tengan una buena jornada.